Hello beauties, en el vídeo de esta semana 10 errores del maquillaje que no debemos cometer si no queremos vernos mayores. Bueno, no estoy tan mal, ¿no? Vamos a empezar. Una vez ya tenemos nuestro rostro preparado, ¿qué quiere decir preparado? Ya me he puesto mi cremita de día, mi serum, mi contorno de ojos y el primer. Empezamos con las bases de maquillaje. El error más frecuente es utilizar un tono mucho más oscuro que el que nos corresponde. Aparte de que va a quedar artificial, los colores oscuros lo que va a hacer es que se nos vea la piel mucho más opaca y por lo tanto nos va a añadir años. Luego, aparte del tono, también es importante la textura, o sea, el tipo de base que sea. Cuando ya tenemos una piel más madura, ¿qué pasa? Que normalmente, en un mayor porcentaje, la piel se va volviendo más reseca. Entonces tenemos que huir de lo que serían las bases mate, porque las bases mate, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar un efecto más acartonado y se van a acentuar más las arruguitas que no si es una base hidratante, que realmente es lo que vamos a necesitar. Mantener la piel más hidratada y que se vea más jugosita. Vamos a ver ahora la diferencia. En la mitad del rostro me voy a aplicar una base mate, que además es de un color más oscuro que el que me corresponde, y en la otra mitad de la cara me voy a aplicar una base que es del tono que me corresponde y es hidratante, es más específica para pieles ya más maduritas. Ahora he aplicado la que es más oscurita y que es un poquito más reseca, más mate, y ahora voy a poner la que sería la mía en el otro lado. Este sería el resultado. A ver, como podréis comprobar, en este lado de aquí es un poco más oscura. Tampoco me la veréis demasiado oscura porque claro, dentro de kit de maquillaje yo para mí no tengo bases que sean 3 o 4 tonos más oscuros. Pero ya no tanto el color, sino fijaros bien en la textura. Esta textura es mate y pensar que yo debajo me he puesto una prebase hidratante. En algunas zonas me he puesto para los poritos, como es la zona T, sobre todo la nariz, y en el resto me pongo una prebase hidratante. Entonces, ¿qué pasa? Si nos fijamos bien, donde he aplicado la base mate y más oscura, que es este lado de aquí, lo que va a hacer es que al ser mucho más densa, la base mucho más reseca, se va a meter por los poritos y también va a acentuar más las líneas de expresión o las arruguitas. Además que, como podréis comprobar, también el tono es bastante más amarillo. Aparte de oscuro, es más amarillento. Cambio, este de aquí, que sería la base correcta, es una base hidratante. Entonces, ¿qué pasa? Que queda más luminoso. Entonces no marca tanto el poro y tampoco marcará tanto las arruguitas. Y al ser de mi tono, lo que hace es aportar más luminosidad. Error número 2. Elegir mal el corrector. Tenemos que tener en cuenta que cuanta más cobertura tenga un corrector, más reseco va a ser. ¿Y cuál es el problema? Ya de por sí, por muy jóvenes que seamos, la zona del ojo es donde tenemos la piel más fina. Entonces, ¿qué pasa? Si aplicamos productos que sean muy resecos, lo que va a hacer es que se mete el producto dentro de lo que son las líneas de expresión o de las arruguitas. Hay que pensar que la zona del ojo es una de las zonas con las que gesticulamos más, abrimos y cerramos el ojo, abrimos y cerramos. Entonces, esta parte de aquí tiene la piel muy finita. Entonces, cualquier producto que le pongamos, lo que va a hacer es que lo va a marcar. Tengo estos dos correctores. Este es el Fake Up de Benefit, que es muy hidratante, y luego tengo el de NARS, que este ya es bastante más cubriente que este. Vamos a ver la diferencia. Voy a volver a aplicar el que sería más reseco sobre la base más reseca y más oscura, y voy a aplicar el que me pondría yo para mí en esta zona de aquí. Aquí tendríamos el corrector de alta cobertura, que por lo tanto es más reseco, y aquí tendríamos el más hidratante. Dentro de los correctores, otro de los fallos que hay es utilizarlo ya no solo que sea más reseco, sino que sea mucho más claro que lo que te corresponde, pensando que cuanto más claro sea el corrector, más luz me va a dar a la ojera que tengo. Si tenemos una ojera muy oscura, muy oscura, tenemos que utilizar correctores que tengan el subtono del tono que nos corresponda. Entonces, de esta manera lo que va a hacer es neutralizar. No por elegir un corrector 2, 3, 4, 5 tonos más claro, va a hacer
que nuestra ojera desaparezca. Al contrario, ese negro en contraste con el color tan claro que estamos poniendo se va a volver gris. Entonces va a quedar todavía peor y se nos va a acentuar más todavía la ojera. Cuando ya empezamos a tener líneas de expresión o arruguitas, por muy hidratante que sea un corrector, es normal que siempre nos vaya a empezar a cuartear cuando ya haya pasado X tiempo, por lo que os he comentado, la piel es muy finita, gesticulamos, entonces es inevitable. Pero no es lo mismo que tú te pongas un corrector reseco que a los 2 minutos, aparte que prácticamente ya ni lo puedes trabajar porque se va cuarteando, a el otro que sea bastante más hidratante y que te aguante más tiempo y que no se te cuartee tanto. Este de aquí es el de alta cobertura. ¿Veis que me lo acabo de poner? ¿Qué pasa? Está totalmente ya cuarteado en esta zona de aquí y no han pasado ni 10 minutos. Y además marca absolutamente todos los pliegues del ojo. En cambio, tenemos luego este de aquí, que es el hidratante. No tiene tanta cobertura como el resto, pero como podéis comprobar, los pliegues se marcan mucho menos. Tercer error, aplicación incorrecta de polvos. Diferencias entre los dos. El de Benefit es un polvo compacto. Por lo tanto, los polvos compactos siempre van a ser de textura más gruesa que lo que son los polvos sueltos. Y además este es un bronceador, lo que quiere decir que nos va a dar color. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo ya a mi base de maquillaje, que encima es más oscura y es más mate, que me está resecando más la piel, yo cojo y me pongo polvo, que encima es polvo más grueso, por toda la cara, aparte de que encima se va a ver mucho más oscuro, encima me va a resecar mucho más, por lo tanto me va a marcar todavía más las arruguitas. En cambio, si me pongo un polvo que sea translúcido, translúcido que quiere decir que no tiene color, y encima es de polvito suelto, el polvito es mucho más fino, entonces ¿qué va a hacer? Que las partículas de polvo no se van a meter tanto sobre las arruguitas y entonces no me lo va a resecar tanto. Los polvos se utilizan si son necesarios, si no son necesarios no se utilizan. Entonces, para que veáis la diferencia, lo mismo, voy a hacer la mitad del rostro con el Hoola de Benefit, que es un polvo más grueso y más oscuro, y luego voy a hacer la otra mitad del rostro, que sería la correcta, con un polvo suelto, translúcido, que es mucho más fino, y lo voy a emplear solamente en las zonas que yo considero necesarias. Vale, aquí tenemos el resultado. Mitad con un bronceador mate y más oscuro, y aquí tenemos polvos sueltos que son más finitos y translúcidos, o sea que no aportan nada de color. Pues como hemos comentado, ¿qué pasa? Si añadimos exceso de polvo, un polvo que sea más grueso en la zona de la ojera, ¿qué va a pasar? Que hará que la zona se vea más deshidratada y por lo tanto nos hará parecer mucho más mayores. El siguiente error es la elección de las sombras para los ojos. Normalmente, ¿qué pasa? Las sombras oscuras, las sombras que tengan shimmer, o sea que tengan purpurina, que sean metalizadas, no sería lo más aconsejable para utilizar ya en ojos que sean más maduros, porque ¿qué pasa? Pues que encima añaden más años todavía. Simplemente porque llaman más la atención y se marca más. Entonces, si es un ojo que ya tenga arruguitas, líneas de expresión, pues se va a marcar más y se va a potenciar más. Este lado de aquí vamos a aplicar sombras con brillo o metalizadas, y en este lado de aquí vamos a utilizar sombras mate, pero también voy a utilizar alguna sombra que tiene brillo, pero para que veáis dónde aplicarla. Tenemos esta parte de aquí, ¿veis? Hemos aplicado tanto en el párpado fijo como en el párpado móvil, hemos aplicado todo sombras con purpurina, y esta que es un poquito más metalizada. En cambio, en este de aquí son sombras mate, a pesar de que es una sombra verde que tiene color, pero es un color más clarito. Y en la parte interna del ojo, aquí sí que he añadido un poquito de glitter. El siguiente error es el tema de las cejas. Uno de los errores más comunes en cuanto a las cejas que hace que nos sumen más años es
tener unas cejas muy finas o dibujarlas muy finas en el caso de que no tengamos pelo. Ese tipo de cejas, los años 20, 30, luego los 90 volvieron, sí que se llevaban, que era una ceja muy finita. Pero actualmente, aparte de que ya está más pasado de moda y hoy en día se lleva una ceja más poblada, la ceja finita hace que a nuestro rostro se le sumen más años. Y aparte de la forma, también el color. El color muy oscuro hará que nuestras facciones de la cara se vean mucho más marcadas y por lo tanto dará la sensación de un rostro con más años. En mi caso, mi pelo es muy oscuro y mi ceja natural también es muy oscura, pero aún así el color que yo me aplico en las cejas no es un color negro, se aplicaría un marrón oscurito. En cuanto al color de la ceja, cuando tenemos cabello oscuro y ceja oscura, el color siempre será 1 o 2 tonos más clarito que nuestro pelo, al igual que cuando tenemos un cabello rubio, las cejas en este caso será de 1 a 2 tonos más oscuro. Vamos a proceder en esta parte del rostro, voy a poner un color mucho más oscuro que el que me corresponde y en este lado de aquí lo voy a hacer mucho más natural. Este lápiz de Sephora de cejas es una fantasía, vale, no llega a 10 euros, es waterproof y te dura todo el día, es maravilloso. Otro fallo también que añade años al ojo es hacer una ceja demasiado larga y para abajo. ¿Por qué? Porque entonces el ojo va a quedar como un ojo más caído. Y lo que necesitamos es el efecto contrario, dar la sensación de tener el ojo más elevado, un ojo más abierto y un ojo más joven. Entonces, esto que estoy haciendo yo ahora, de llevar la ceja muy larga y muy para abajo, no, porque lo que hace es eso, es dar la sensación de ojo caído. Este que estoy utilizando ahora también es maravilloso, que es el Goof Proof de Benefit. Este es el producto Give Me Brow de Benefit. Ya sabemos que Benefit es el especialista, la marca experta en cejas. Yo lo que hago es, me suelo poner lápiz, me trazo el lápiz, relleno huequitos y luego por último, a modo de fijación, añado el Give Me Brow. Muchas veces cuando le quiero dar un efecto mucho más natural todavía, simplemente lo que hago es añadirme el Give Me Brow para fijar un poquito los pelitos rebeldes y listo. Aquí tenemos la diferencia. Esta ceja, como podéis ver, a pesar de que yo tengo el pelo negro, ¿qué pasa? La ceja es de color negro, entonces se ve el ojo mucho más marcado, hace las fracciones mucho más duras. Encima la ceja la he maquillado muy larga y hacia abajo, entonces da la sensación de que el ojo está más caído, como más triste. En cambio, esta ceja de aquí es mucho más natural, he rellenado simplemente un par de huequitos porque mi ceja es bastante más poblada. Lo he fijado con el Give Me Brow que os he dicho, pero veis, la ceja tiene el tamaño que tiene que tener, entonces se ve más cortita, entonces de esta forma el ojo da una sensación de que está más abierto y está más levantado. El tema de los eyeliner. Siguiente error que nos hace sumar años al maquillaje. Hay muchas señoras que ya tienen el párpado mucho más maduro que les sigue gustando llevar un eyeliner. El tema es cómo utilizar correctamente un eyeliner. ¿Qué pasa? Al ser líquido, depende cómo hagamos el eyeliner, se nos va a ver el ojo mucho más mayor y además se nos va a marcar y se nos va a meter en las líneas de expresión o en las arruguitas. Lo aconsejable técnicamente, lo suyo sería utilizar un lápiz y difuminarlo. Entonces lo mismo, yo voy a hacer la comparativa entre utilizar eyeliner líquido en este ojo y utilizar un lápiz en el otro ojo. Bien, aquí está la diferencia. Eyeliner líquido, aparte es un eyeliner ya un cat eye más marcado, más larguito. Y aquí tendríamos con un lápiz de ojos y luego con una brochita difuminado. Esta zona de aquí, cuando está más arrugadita, en señoras, señores, varios todos, que tengan aquí arruguitas, el líquido que va a hacer, pues el líquido va a cuartear. Entonces eso hará también que sume años. En cambio, si lo hacemos así, una línea normalita, tampoco es que sea muy finita, con un lápiz de ojos negro y luego con una brochita simplemente difuminarla para quitarle un poquito de intensidad y sin hacerla demasiado larga.
El siguiente error tiene que ver con la máscara de pestañas. Muchas veces nos ponemos máscara de pestañas en exceso, en la parte de arriba, y queda un pegote. Eso, aparte de que estéticamente no queda muy bien y que sea una pestaña muy artificial, también hará que nos sumen años a los ojos. La otra cosa es utilizar la máscara de pestañas en la línea de abajo. La línea de abajo, cuando ya tenemos cierta edad y si tenemos el ojo muy arrugado, sobre todo, claro, las patitas de gallo, la zona de la ojera, es mejor no aplicar máscara de pestañas, porque aparte que las pestañas de la parte inferior son más cortitas, ¿qué pasa? Pues que se pone mucho producto, queda mucho más marcado, hay veces que incluso queda pegote y entonces ¿qué va a pasar? Pues que nos va a resaltar todavía más la zona de la ojera, la zona de las arruguitas, de las patas de gallo, etc. Entonces es aconsejable ponerlo solo en la parte de arriba. Lo mismo, hacemos la diferencia comparativa con máscara de pestañas arriba y abajo y bastante cantidad, y máscara de pestañas solamente en la parte de arriba. Un truquito que hago yo para no maquillarme las pestañas inferiores es cojo un gupillón de los desechables, peino mis pestañitas para que no queden los pegotitos y con este gupillón mismo peino las de abajo. Aquí tenemos la diferencia, ¿veis? Pestañas de arriba que tiene exceso de producto y ¿qué pasa? Al tener exceso de producto quedan todas juntas, ¿veis? Queda como un pegote. Luego las de abajo también me he aplicado producto y ¿qué pasa? Pues que la zona de esta arruguita de aquí, al llamar más la atención la pestaña, pues parece como que se marca todavía más y la potencia más la arruguita. En cambio, si miramos este ojo, ¿vale? Vemos que tenemos una pestaña definida, hace el ojo más abierto y simplemente en la parte de abajo lo que he hecho es peinarla. Entonces, de esta manera, esta zona de aquí no llama tanto la atención y se ve más limpia que esta de aquí. Siguiente error, tema colorete. Uno de los errores más comunes que hace que nos sumen años, aparte de la elección del color, es la forma en la que aplicamos el colorete. Mucha gente el colorete lo pone en la zona de la manzanita. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en la zona de la manzanita? Vamos a verlo. Cogemos brochita, cogemos producto y cogemos bastante y entonces ¿qué pasa? Miran al frente, sonríen y donde está la manzanita aplican el producto. Y lo aplican así porque les gusta y seguimos sonriendo. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que dejamos de sonreír, nuestro pómulo ya no está donde estaba, está más abajo. Y entonces ¿qué pasa? Que da la sensación de que el pómulo lo tenemos más caído todavía de lo que tenemos. Entonces esto hace que nos sumemos más años al maquillaje. ¿Cuál es la manera correcta o la manera más adecuada? Pues cogemos el colorete, pero lo aplicamos como si hiciéramos un efecto lifting, es decir, hacia atrás y hacia arriba, para dar una sensación óptica de que el pómulo está más levantado, que es lo que va a hacer que el pómulo se vea mucho más juvenil de lo que lo tenemos en realidad. Sin sonreír y sin nada, lo mismo, porque si sonreímos, la cara está de una manera, pero cuando nos ponemos normal, la cara está de otra. Este de aquí que lo hemos aplicado en forma de manzanita, ¿qué ha pasado? Que luego la manzanita baja porque el pómulo, cuando estamos en nuestra posición normal, ha bajado. En cambio, este de aquí, estemos sonriendo o estemos normal, se ve que el pómulo está mucho más levantado. La elección del color también es muy importante. Si utilizamos coloretes marrones, coloretes que sean muy oscuros, nos va a añadir todavía más años. Siguiente error que hace que parezcamos más mayores, la elección del iluminador. Mucho cuidado con esto si no queremos parecer una farola y, sobre todo en pieles más maduras, pensar que la función del iluminador es dar luz a la zona donde lo vas a aplicar. Entonces,
¿Qué pasa en ese punto? Que si aplicamos iluminador en una zona donde tenemos mucha arruga, ¿qué va a pasar? Pues que se nos va a potenciar todavía más la zona donde tengamos la arruga. Iluminadores en polvo o en líquido. En este caso, para pieles más maduras, yo aconsejo el líquido. El polvo va a resecar más. Voy a poner la mitad de la cara un iluminador en las zonas donde lo que la gente considera que se tiene que poner por todo, y en la otra zona voy a aplicar iluminador líquido, es el Beauty Light One de Charlotte Tilbury, y en el otro lado voy a aplicar de Guerlain el Terracotta Summer Glow. Todo lo que os estoy enseñando hoy son productos que yo utilizo, lo único que en esta parte del rostro lo estoy haciendo un poco más exagerado, de manera incorrecta, para que veáis cómo añade años. No significa que los productos que estoy poniendo aquí no sean buenos, y simplemente que la técnica utilizada o en la zona donde lo estamos haciendo no sería la adecuada. Un error muy básico cuando ya tenemos cierta edad, ciertas señoras dicen, no, claro, es que yo quiero luz, quiero que me dé luz la cara, entonces todo lo arreglan con iluminador y se ponen iluminador prácticamente por todo el rostro, pensando que cuanto más iluminada esté su cara, más luminosidad va a tener, cuando en muchas ocasiones hace el efecto contrario porque se les marca absolutamente todo. Y aquí tenemos la diferencia. Polvos, iluminadores en toda la zona esta de aquí, incluida la ceja, la nariz, labio y aquí debajo. ¿Qué pasa? Cuando toda esta zona de aquí está arrugadita, aparte de ser un polvo, como bien explicado, que ya de por sí se va a marcar más, encima estamos añadiendo un iluminador metalizado que encima va a hacer que potenciemos esta zona y que esta zona se vea más, que es la función del iluminador. En cambio, en esta zona de aquí se ve jugosito, pero no se ve de la misma manera que se ve este. Y un pelín de nada en la parte interna del ojo. Y ya por último, el error número 10 es referente a la elección de los labiales. Voy a poner en este lado de aquí un perfilador mucho más oscuro que el labial que me voy a poner. Y aparte, el labial va a ser mate. ¿Qué pasa si ponemos un labial mate? Los labiales mate son de larga duración. Cuanto mayor duración tiene el labial, más reseco es. Entonces, ¿qué pasa? Si ya empezamos a tener las líneas de aquí del labio que llamamos del código de barras, ¿qué va a pasar? Que se va a meter por estas líneas y se va a quedar todo marcado. El tema del perfilador sí que es necesario precisamente por lo que os acabo de comentar, porque cuando ya empezamos a tener el código de barras, es muy importante utilizar un perfilador para sellar el labial y evitar que se vaya por las líneas del código de barras. Pero el perfilador tiene que ser del mismo color o lo más parecido posible al labial que nos vayamos a poner. Es decir, la función del perfilador realmente es esa, la de perfilar el labio y sellar lo que sería el labial. Pero no tiene que haber una diferencia de color entre uno y otro. Puede haber cierto tono, pero esto también está bastante pasado de moda, al igual que también nos añadirá más años. Y esta sería la diferencia. Los dos labios están perfilados, lo único que uno está perfilado con el color que le corresponde, el otro está perfilado con un color más oscuro, encima se le ha añadido un color más oscuro y más mate, que lo que hará es que a lo largo del tiempo se vaya resecando y se vaya cuarteando. Y con esto y un bizcocho ya tenemos todo el maquillaje hecho. Aquí tendríamos la parte del rostro en la que le hemos añadido años. Y en esta parte de aquí tenemos la que sería correcta para no añadirnos más años que los que nos corresponden. Bueno, beauties, y hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido, pero no sin antes deciros que, a pesar de que esto es un vídeo de las 10 cosas que no se deben hacer si no queremos sumar años, que da igual que tengamos 40, 50, 60, 70, 80, 90, los años que sean, que debemos hacer lo que nos dé la gana. Que si queremos ponernos un eyeliner kilométrico aunque se nos cuartee, que si queremos ponernos labiales de 2 colores, que si queremos ponernos glitter por toda la cara, que hagáis lo que os dé la gana. Que viváis a vuestra manera sin importar lo que diga el resto, que eso lo hace la gente auténtica, que es la gente que realmente vale. Así que si os ha gustado este vídeo, por favor darle un like, no olvidéis de suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dejadme cualquier comentario en la cajita de comentarios y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!